y pues es el F'F. Entonces vamos a hacer nuestro primer programa, nuestro tercer programa pues. Bueno, todo lo que esté escrito después del porcentaje que aparezca en verde es una instrucción, perdón, es un texto, no va a ejecutar ninguna instrucción. Entonces voy a darle un valor de entrada, para eso uso el input, no se les olvide, hay que poner la pregunta o el texto que va a aparecer mientras se está esperando la entrada. Y le estoy preguntando pues que me dé la temperatura en grados en Fahrenheit y de ahí la voy a calcular en Celsius y la voy a imprimir. Pero ahora lo voy a hacer con el formato de F'F, no con display. Una vez que la variable está introducida, pues lo siguiente es hacer la operación de transferencia de conversión. Temperatura en Fahrenheit, le restan 32 y lo dividen entre 1.8. Es la misma ecuación, nada más convertida. Y voy a imprimir los dos valores. Bueno, voy a imprimir, sí, los dos valores. Para que vean cómo se usa este formato de impresión. El formato de impresión, el F'F, se escribe así. El formato de impresión. Y dentro va a tener dos partes separadas por una coma. Lo primero va a ser el texto y la ubicación de la variable que quieran imprimir. Y después van a escribir la variable o las variables que quieran imprimir. Si solamente quieren imprimir una variable, pues aparecería nada más una variable. Si quieren imprimir 2, o 3, o 4, se van a ir separando por comas. Entonces, aquí en lo que va a estar en el texto, tengo que colocar dónde quiero que aparezca la variable. No es como en el caso anterior, como el display, nada más ponen el nombre de la variable y ya. Y si querían un texto, habría que ponerlo del mismo tipo de formato. Entonces vamos a imprimir, por ejemplo, Celsius. Ahí está. Bueno, aquí estoy escribiendo un texto, dice la temperatura es en grados Celsius. A ver dónde. Uy, se me fue uno. La temperatura es, y aquí quiero que me imprima el valor en grados Celsius. Entonces, para hacer eso, se usa la siguiente instrucción. En el F'F, ustedes van a poner el texto. Dentro del texto, tienen que decirle dónde van a querer la o las variables que se van a imprimir. Esas no se van a imprimir si ustedes no le dicen dónde va a estar. Si yo hiciera esto, si lo guardara,
Voy a guardarlo nada más para que lo chequen. Voy a poner el programa 3. Pro 3. Lo ejecuto. Bueno, me pregunta la temperatura. Le doy cualquier temperatura en grados Fahrenheit. Y me imprime el texto, pero no les da ningún valor numérico. Porque ustedes no le pusieron dónde querían que se los imprimiera. Sí le pusieron qué variable, pero no le pusieron dónde. Entonces hay que imprimirla. Lo otro que pueden ver es que el cursor me queda en el mismo renglón donde hice el formato de impresión y no me dio un Enter. Pues primero hay que colocar dónde voy a imprimir la variable y con qué formato la voy a imprimir. Vamos a colocar aquí la variable y el formato de la variable. La sintaxis para imprimir una variable es como está ahí escrito. Perdón, sí. Este de acá es el símbolo de porcentaje. 12 son los espacios que le estoy dejando asignados al número que se va a imprimir. Punto 4 quiere decir que de esos 12, 4 van a estar reservados para los decimales. Voy a tener 4 decimales. Los otros 6 espacios, perdón, los otros 8 espacios, porque son 12. 12 son el total. 4 son para decimales. Quiere decir que los otros 8 van a estar reservados para la parte de los enteros. Y con la letra F para indicar que son de punto flotante. O sea que van a escribir un número flotante. Esa es la instrucción más o menos estándar siempre que ustedes quieren que les aparezca con un punto decimal. Entonces, ese es el formato de impresión. Ahora lo que va a suceder es que me va a imprimir en este renglón aquí el valor numérico de esta variable con este formato que le acabo de dar. Aquí arriba no le puse el clear CLC. Voy a poner. Para que se borre el anterior. Bueno, vamos a empezar. Vuelvo a ejecutar el programa. Pongo cualquier valor ahorita. Y bueno, me está convirtiendo la temperatura es y me da un valor. Me va a dar 4 decimales porque yo eso les pedí. Y aquí va a dejar un espacio de 8. En total son 12 espacios los que me está dando porque es lo que les dije que me dejara. Si ustedes cambian aquí el número de decimales, por ejemplo, que quisieran 3 y corren el ejercicio, ponen cualquier valor y entonces les va a dejar 3 decimales. Eso es independiente de la conversión, inclusive si ustedes le ponen y les da un número entero, de todas maneras, por el formato de impresión, siempre les van a aparecer los decimales. Si son 0, se los va a escribir. Porque ustedes así le dieron el formato y así se los va a hacer. Ese es el formato de impresión con F'F. Voy a... ¿Mande? ¿Le pone un punto algo? No te escuché. ¿Y si no le pone punto algo flotante? Ah, es un error. Si tú no le pones aquí un punto, no va a ser error. Puedes ponerle que quieres un entero. Entonces le pones un i nada más. Claro, le tienes que poner el número de espacios que quieres e i. Con i lo que estás diciendo es que tú quieres el entero. Por cierto, aquí se los llevó a forma exponencial. Normalmente, si quieres escribir con un punto decimal, necesitas usar el F. El 12.4G es otro que le gusta más a la gente. Le voy a decir por qué.
El F es flotante. Si ustedes ponen I es para que sea un entero. Vean que se los puso en forma exponencial. De hecho, la notación científica se usa con E. Y el G es un formato genérico. En genérico se refiere a que si ustedes tienen un valor y el valor les da un entero, no les va a poner decimales si no los ocupa. Y si tiene decimales, solamente les va a poner los que él, no les va a poner los 4, pues. Si hubiera ceros, se los quita. Si todos son decimales, se los pone, pero no les va a poner de más. Entonces, hay dos formatos generales cuando números. Usamos números que son el F y el G. Pero sí necesitas poner cuántos espacios y cuántos quieres de decimal. En el único que no se ocupa es en el entero. En el entero te va a dar el formato. Es con un solo número. Pero los demás hay que ponerles los formatos con el punto decimal. Profe, Dígame. pero ¿y si no se pone el formato, se sobrepone en el texto o por qué? No se pone nada. O sea, Es si que- tú no le pones F, por ejemplo, perdón porque tengo que correr el programa. Ahí está. Si tú le pones F, ¿dónde quedó el número? No, yo digo si no se le pone el 12.4. Por eso, a ver, no le puse la F, ¿y dónde quedó el número? Aquí en el resultado. Y nomás faltó la F. Si ustedes algún formato no lo ponen completo, no les va a imprimir el número nada más. O sea, nada más es un decir, porque qué cosa tan espantosa. Si lo que quieren es que imprime y no les imprime el número, pues entonces que están imprimiendo. Y lo mismo pasa así, o sea, si tú le pones el formato, bueno, este es un formato genérico. Si no le pones el número, te da un genérico, creo. Normalmente uno no lo deja así porque no les gusta a la gente los genéricos. Pero sí necesitas ponerle el tipo de formato, creo. Vamos a probar. Porque yo siempre lo he puesto doble. Creo que a lo mejor da un genérico. Vamos a ver. Sí, da un genérico. Te da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero sí le tienes que poner el tipo, ¿no? O sea, no pueden omitir el tipo de formato. Eso no lo pueden omitir. Si lo ponen así, no les va a imprimir. Si ustedes ponen el 12.4F, no les va a imprimir. Si ponen solamente la F, pues le va a poner una F. Tiene que aparecer el formato, el porcentaje y el tipo de formato. La numeración es para que no quede libre, sino que sea la que ustedes quieren. Si quieren que se vea homogéneo. Por ejemplo, no quiero imprimir nada más temperatura en Celsius, sino también temperatura en Fahrenheit. Quiero imprimir dos variables. Entonces, ¿cuántos porcentajes debo tener aquí dentro del texto? ¿Cuántos porcentajes creen que deben de tener? 2. 2. ¿Por qué? Porque le están diciendo que son dos variables. Si le ponen uno nomás, pues nada más le va a imprimir el primero que aparezca. Ahora, no sé si se dieron cuenta de que cada vez que lo corro y lo corro, me queda en el mismo renglón. Para decirle que le dé un enter, o sea, que aparezca en el siguiente renglón, se le pone diagonal invertido N. Eso hace que pase al siguiente renglón. Eso es para que sea exactamente el mismo formato. Pues fíjense que estoy escribiendo. La temperatura es, y luego aquí voy a imprimir la primera variable. La primera variable es TC. Se va a imprimir TC en grados Fahrenheit. Le doy un enter y luego abajo imprimo. La temperatura es, y aquí tengo otro formato, se va a imprimir la segunda variable que es TF en grados Fahrenheit. Con eso, cuando lo corran, les va a imprimir los dos valores. Obviamente el primero es la temperatura que convirtió y la segunda es la misma que ya había dado yo de entrada y exactamente con el mismo formato. Si ustedes lo dejan sin un formato, por eso es que a la gente le gusta ponerle, ¿no? A fuerza. Si ustedes lo dejan libre,
Si dejan, sí, con flotante, pero libre el número y demás, lo que va a pasar nada más, ay, ya ni siquiera sé si me va a dar el mismo número. Que él va a decidir con cuántos les hace y automáticamente lo va a poner. Si lo dejan con el G, por ejemplo, elimina que les aparezcan los ceros. Esos ceros saben ustedes que no tienen sentido, o sea, no se ocupan porque simple y sencillamente no tienen definición. Invento los números para que me dé fracciones. Ah, bueno, sí me dio una. Entonces con el G decide y si ocupa el decimal lo pone y si no, pues no lo pone. Entonces a esa como ustedes practiquen y le guste, le busquen y a como ustedes les guste imprimir. ¿Qué es lo importante? Que impriman el valor. Aquí una clave es que impriman el valor y tener cuidado, por ejemplo, cuando tengan variables complejas. Si resulta ser que están haciendo algo, voy a poner otra variable, R le voy a llamar. Aquí voy a imprimir la variable R también. Tengo un texto, imprimo una variable, doy un enter, tengo un texto, se imprime la segunda variable, doy un enter y aquí me faltó imprimir la tercera variable, ¿no? Todas tienen formato genérico, general, y son las tres variables, TC, TF y la R que acabo de inventar, solamente para que tengan cuidado cuando sean números imaginarios, lo que ustedes van a imprimir. De hecho, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el cálculo de la temperatura, simplemente la raíz de -1. Si se fijan, ¿cuánto les dice que es la raíz de -1? 0. Desaparece como un 0, pero R es un número complejo. Bueno, es un número imaginario, pues la parte imaginaria es 1. Los formatos de impresión solamente imprimen números reales. Cuando usan el F'F, solamente les imprime el número real. Si tienen un número imaginario, no les va a aparecer, solamente les va a aparecer la parte real. Entonces, para hacer eso, para hacer que les aparezca la parte imaginaria, no pueden usar estos formatos de impresión o bien lo pueden usar siempre y cuando impriman la parte imaginaria. Pero bueno, eso nada más para que tengan cuidado. Este último enter, voy a quitar eso nada más era para explicarles que a veces los formatos de impresión funcionan solamente para números reales y tienen números imaginarios, hay que especificarlo pues. Y lo otro es que le dejo el último enter para que el cursor ya no me aparezca aquí, sino me aparezca ya en el siguiente renglón. Ese es el formato de impresión. Hay muchas maneras en que ustedes lo pueden escribir. Si se van a las notas, en la parte 2, recuerden que tenemos las notas, estos textos de MATLAB, que fue donde empezamos con las primeras instrucciones, los ejercicios, y vienen las instrucciones de entrada y salida. Aquí les viene la descripción de cómo se usa el formato F'F, lo que son los espacios, el tipo de notación que usan, lo que pueden ustedes escoger, lo que pueden imprimir dentro, etcétera. Hay muchas opciones acerca del formato de F'F. Pero bueno, la que usamos numéricamente son F, forma notación científica o exponencial, o la genérica. Es lo más común. Si tienen raíces complejas, pues no pueden usar con formato, a menos que le pongan que el número les imprima la parte real y les imprima la parte imaginaria. Haciendo ahí un pequeño truquito.
Pero esos son los formatos de impresión. Entonces, cuando ustedes les digan que van a imprimir algo en el algoritmo, ustedes pueden usar el display o pueden usar el fprintf. Cualquiera de los dos. Todo está en cómo lo escriban. Lo importante es que verifiquen que les está imprimiendo lo que ustedes quieran. Si se les olvida la letra o no ponen numeración o lo que sea, y ustedes corren y le dicen, ahí está. Miren, me lo dio de todas maneras, qué maldito, qué bueno está ahora, ¿eh? Antes marcaba error. Ustedes tienen que poner un formato de impresión. Es más común poner el formato con F, aunque lo dejen libre. Espérenme porque este estaba corrido antes. Ahí está. Aunque lo dejen libre, pero tienen que escoger un formato de impresión. La gente prefiere el F para que les deje parejito. Si no le gustan tanto decimal y solamente quieren menos, pues nada más los escriben, ¿no? ¿Con cuántos decimales lo quieren? Perdón, aquí me faltó el punto. Pero verifiquen que cuando corran, les imprima. Verifiquen que les imprima los resultados. Si por alguna razón se les olvidó algo y deberían de imprimir dos cosas y les imprime así medio raro, entonces tienen que saber que algo les está fallando. Aquí en este caso, ya saben ustedes que obviamente lo acabo de borrar, el porcentaje no está. Ustedes pueden decir los valores ahí están, pero no es la manera en que deben presentarlo, porque debe aparecer solamente dos resultados y esos dos resultados deben aparecerles bien claros. ¿Cuál es cuál? Entonces hay que tener cuidado nada más en el formato, verificar que les imprima lo que quieren y lo otro es que el resultado numérico pues concuerde, ¿no?